Muy buenos días, Iglesia Verdad y Vida. Damos gracias a Dios por el honor y el privilegio de poder compartir la palabra. El apóstol Pablo escribió que la palabra de Dios no está presa y nosotros podemos decir que la palabra de Dios no está en cuarentena. Así que gracias a Dios por los medios de comunicación podemos difundir la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 en adelante. Voy a estar compartiendo algo sobre la vida de Pedro, que la última vez que yo estuve compartiendo en la iglesia Verdad y Vida en vivo y a todo color, estuvimos compartiendo sobre el llamado de Pedro. Esto lo estamos compartiendo en un discipulado, nosotros acá en el ministerio, sobre la vida de cómo Jesús fue tratando con la vida del apóstol Pedro. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Y Señor, también te damos las gracias por este tiempo especial que estamos viviendo, que no es fácil para nadie, Señor, pero con tu ayuda, con tu fuerza, Señor, podemos salir adelante. Señor, también como iglesia, como ministerio, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado y tienes el control de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra pueda ministrar nuestras vidas, pueda ministrar nuestros corazones y que también, Señor, me des la gracia para compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo, que no es fácil para todos, pero yo sé que es un tiempo muy especial. Lo único que sí sabemos, hay muchas preguntas, muchas cuestiones en todo esto que está sucediendo. Lo que sí podemos estar tú y yo seguros que Dios tiene un plan y tiene un propósito a través de todo esto. Él al final siempre Él va a glorificarse a través de su iglesia, a través de sus planes y sus propósitos. Así que lo único que nos queda a usted y a mí es confiar en el Señor. Y yo sé que ustedes han estado recibiendo palabra en estos tiempos. Nos metemos ahí a las redes sociales a escuchar palabra y de alguna manera nos estamos siendo edificados. Nosotros acá en el ministerio no estamos ahorita recibiendo internos, no estamos recibiendo visitas y también en el área de los centros de rehabilitación también estamos estacionados. Solamente con la gente que tenemos adentro, con ellos estamos trabajando. Así que yo no he dejado de predicar a un grupo de 15, 20 personas. En los centros no he dejado de hacerlo porque esas personas ahí están, aunque no estamos recibiendo personas nuevas, pero también muy pocos se han retirado del ministerio. Nada más quería mencionarles esto porque ustedes son parte y gracias al pastor Jesús Cázares porque siempre han sido ustedes un apoyo para el ministerio de brazo extendido. Entonces quiero compartir ahí en Mateo capítulo 16 versículo 13, dice así la palabra. Voy a leer estos primeros versículos como introducción, el 13, el 14 y el 15. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos, ellos no están en Galilea, no están tampoco en Jerusalén. Él los saca fuera de allí, está un poco retirado, Cesarea de Filipo, y se los lleva a un lugar muy especial. Y este versículo 13 nos enseña a nosotros que muchas veces Dios a nosotros nos ha movido, a veces nos saca de nuestro entorno. Hay veces que para enseñarnos algo nuevo, para darnos una palabra o para probar nuestro corazón. Algo siempre el Señor nos quiere enseñar y Jesús nunca perdió pisada con sus discípulos, siempre buscaba la manera, siempre cómo enseñarles, cómo instruirlos. Y Él les hace una pregunta y les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿O quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos contestan, ellos dijeron, en el versículo 14,
unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros o alguno de los profetas. Entonces Jesús está escuchando a sus discípulos, que sus discípulos están respondiendo que la gente tiene un mal concepto de Jesús. Piensan que es Juan el Bautista, piensan que es Elías, piensan que es alguno de los profetas, pero nunca contestan los discípulos. Ellos dicen que tú eres el Hijo de Dios o que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, los discípulos le están diciendo a Jesús, la gente está muy equivocada en cuestión a quién eres tú. ¿Verdad? Quizás los discípulos tampoco lo entendían muy bien. Ya para este entonces aquí ya tenían recorrido los discípulos caminando con Jesús. Ya tenían tiempo mirando a Jesús sanando enfermos, haciendo milagros, levantando a los caídos. Y los discípulos poco a poco ellos gradualmente están conociendo a Jesús. Pero en el versículo 15 les cambia Jesús la pichada. En el versículo 15 Jesús les cambia la pregunta. Ellos quizás no se esperan esta pregunta. En el versículo 15 dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, Jesús ahora se está dirigiendo a los discípulos y les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El punto de Jesús era uno de los propósitos de Jesús cuando llamó a Pedro y a los discípulos, era que sus discípulos conocieran a Jesús. Obviamente Jesús, como lo hemos dicho, de carne y hueso, pero era Dios mismo encarnado en ese Jesús de Nazaret. Entonces los discípulos lo iban conociendo poco a poco y Jesús hace cuenta que les hace aquí un examen, y es bien importante que también Jesús nos haga esa pregunta a ti y a mí, ¿verdad? Nosotros, ¿qué decimos de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Respondiendo Simón Pedro, aquí miramos en escena a Pedro, en el versículo 16. Pedro aquí está tomando la figura de su liderazgo. Estábamos mirando que cuando Jesús llama a Pedro, Jesús vio en él un hombre necesitado, vio un hombre muy dispuesto, pero también vio un potencial en la vida de Pedro, que si el Señor trabajaba en la vida de Pedro, Pedro sería un líder, Pedro sería un pastor, Pedro sería un hombre que trabajaría en la obra del reino. Y aquí miramos a Pedro en escena, y él responde por los 11. No dice que los 11 respondieron, no dice que 3 respondieron. Aquí dice respondiendo Simón Pedro. Aquí miramos a Pedro en escena respondiendo él, y miramos aquí la vida de Pedro respondiendo quién es Jesús. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo miro aquí la afirmación de Pedro, quizás él hablando por los 11, miro yo aquí a Pedro afirmando con toda certeza y con toda claridad y con toda seguridad, diciendo Pedro, tú eres el Cristo. Yo no veo aquí a Pedro titubeando. En el capítulo 14, 2 capítulos atrás, en el Evangelio de Mateo, cuando están en la tormenta y Jesús viene caminando sobre el agua, dicen que dice ahí en la escritura que Pedro hizo una pregunta, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 2 capítulos más atrás miramos a Pedro con una fe titubeante, una fe insegura. Quizás por la tormenta, por lo que tú quieras, pero vemos a Pedro que no tiene una seguridad de quién era Jesús. Pero en estos 2 capítulos más adelante, aquí en el capítulo 16, Pedro afirma y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí miramos a Pedro con una seguridad y una confianza, quién era Jesús. En el versículo 17, Jesús responde a lo que dice Pedro. Cuando Jesús responde a lo que dice Pedro, le dice esto, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Aquí Jesús le está
respondiendo a Pedro. Y yo veo aquí cuando le dice, bienaventurado eres, Simón, en otras palabras, Jesús está felicitando a Pedro por su respuesta. Jesús no dice que Pedro se está equivocando. Jesús se está dando cuenta que Pedro tiene el entendimiento y está diciendo la respuesta correcta de la vida de Jesús. Y lo felicita. Le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro que Pedro conoce a Jesús por revelación. Y la verdad es que Jesús se conoce por revelación. No dice que lo conoció por un intelecto humano, no lo conoció por explicación, sino por revelación. Y aquí Jesús le está afirmando a Pedro y lo está levantando, por decirlo así, lo está animando y le está aplaudiendo Jesús a Pedro, porque Pedro tiene una revelación quién es Jesús. La palabra revelación significa quitar la cubierta. Es como decir, tenemos algo tapado y de repente levantas aquello y se revela lo que está debajo. Entonces a Jesús muy difícilmente las personas lo podían conocer como cuál era, si no era revelado por Dios mismo. Jesús le dice a Simón, le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y la verdad que yo estaba mirando aquí, hablando sobre la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones muy diferentes. Por ejemplo, Jesús fue el que fue clavado en la cruz, no fue el Espíritu Santo ni fue el Padre. Pero la Escritura dice claramente, aquí en este versículo dice que el Padre le reveló a Pedro. En Mateo 11:27 dice que Jesús revela. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice que el Espíritu Santo revela. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo traen revelación a su pueblo. Y esto es una función que tienen los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es como algo extra que les estoy compartiendo. El Padre revela, el Hijo revela y el Espíritu Santo también revela. Y dice que aquí que el Padre le había revelado a Simón o a Pedro quién era realmente Jesús. En el capítulo 6 de Juan, no vamos a ir allá, pero en el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando Jesús les habla fuerte a los discípulos y a toda la multitud que le estaba siguiendo, ustedes recuerdan que la gente se empieza a regresar. Los puso en una encrucijada muy fuerte y la gente se empieza a ir. Los discípulos también, los 12 que andaban con Jesús, se empezaron a incomodar por esa situación. Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y cuando los reta Jesús a ellos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro responde y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es el versículo 68. Y en el versículo 69 dice así, y hablando Pedro dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Aquí miramos que una persona que tiene la revelación quién es Jesús, te da una afirmación, te da una confianza, te da una seguridad, que no solamente, dice aquí que solamente habían conocido a Jesús, dice, hemos creído y hemos conocido. Dos cosas muy importantes, creer y conocer que Jesús es el Cristo. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, es muy importante, iglesia, que usted y yo sepamos quién es Jesús. Quizás muchas cosas no las podemos entender, muchas cosas no las podemos conocer, pero sí podemos conocer a Jesús, a la luz de su palabra. Entonces aquí miramos que Pedro tuvo una revelación, y una persona que tiene una revelación, ¿quién es Jesús? Es una persona que no tiene reversa.
Es una persona que no retrocede para atrás. Es una persona que tiene anclada su confianza, que su confianza es Cristo Jesús. Su vida está escondida en Cristo. Aquel Cristo que ha sido revelado, nuestra vida está escondida en Él. Venga lo que venga, estamos viviendo en un mundo incierto, en un mundo inseguro, pero tu vida y mi vida como iglesia está escondida en Dios. Ahora, cuando sucede esto, cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el versículo 18 dice así, y yo también te digo. Esta palabra me llama mucho la atención. Es como Jesús diciendo, si tú, Pedro, me dijiste a mí, ¿quién soy yo? Ahora yo te voy a decir a ti, ¿quién eres tú? Cuando tú y yo tenemos una revelación, ¿quién es Jesús? Esa revelación se convierte como en un espejo y ese espejo nos dice quién somos nosotros. Ahora aquí cuando Pedro tiene una revelación, ¿quién es Jesús? Ahora Jesús le dice a Pedro, le dice, y yo también te digo quién eres tú. Y le dice aquí, la palabra dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí Jesús ya no está hablándole a los 12. Aquí Jesús como que pierde de vista a los 11 y se enfoca solamente en la vida de Pedro. ¿Por qué Jesús ya no está hablando en plural? Le dice, yo también te digo. No dice, les digo, te digo. La pregunta fue general para los 12. Pero aquí ahora le está hablando directamente a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. Dios trabaja personal con cada uno de nosotros. Él trabaja personal. Nosotros muchas veces podemos decir que a veces nos molestamos, Señor, ¿por qué tú estás trabajando con esta persona de esta manera? ¿Y por qué con esta? Una vez, Pedro le dijo al Señor, cuando iba caminando y miró que el discípulo amado Juan va siguiendo a Jesús, y luego le dice Pedro a Jesús, le dijo, ¿y qué de este? Y el Señor le dijo, ¿y a ti qué? Si yo quiero que Él me siga, sígueme tú. ¿Y a ti qué? Porque muchas veces nosotros andamos fijando cómo Dios trabaja con una persona, cómo Dios trabaja con otra persona, pero quiero decirte algo, que Dios es un Dios personal. Dios trabaja con uno muy en particular, muy personal, y ahora aquí Jesús está hablando directamente con Pedro. Empieza a hacer un trato o empieza a tratar con la vida de Pedro muy directamente. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando Jesús habló sobre la oración, no dijo cuando ustedes oren. Dice, mas tú cuando ores, porque la oración es muy personal. Cada uno de nosotros en lo personal debemos de orar. No dice cuando ustedes oren, mas tú cuando ores. Y se lo está diciendo en plural, pero les está hablando en singular, porque la oración es personal. Tu relación con Dios es personal. La salvación es personal. Es muy particular para cada uno de nosotros. Entonces le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando tú y yo tenemos una revelación, ¿quién es Jesús? El Señor también nos va a decir quién somos nosotros. Y cuando Dios nos dice a ti y a mí quién somos nosotros, eso se llama identidad. Jesús, cuando llamó a Pedro, le dijo, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Cuando al principio, cuando el Señor llama a Simón, le está prometiendo que en el futuro le va a poner un nombre o un sobrenombre, un nombre que estará por encima de Simón. El nombre de Simón significa inestable, pero el nombre de Pedro significa estabilidad. Una roca una piedra es estable. Entonces aquí Jesús no dice, serás Pedro. Ahí es la primera vez cuando Jesús le dice a Simón, tú
eres, ya desde ahorita, ya eres Pedro. Le da una identidad. Cada uno de nosotros, cuando tenemos una revelación, quién es Jesús, Él también nos da una identidad, quiénes somos nosotros. Repito lo mismo que les decía hace rato. Ahorita todos estamos pasando una situación difícil. Como iglesia, como hijos de Dios, como congregación, pero por más que se ponga difícil la situación, usted y yo no debemos de perder nuestra identidad. Usted es una hija de Dios y usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Nada nos debe de robar esa identidad. Usted y yo tenemos una identidad. Sabemos a quién pertenecemos, venga lo que venga, pase lo que pase. Usted y yo sabemos quién es Jesús y por consiguiente sabemos quiénes somos usted y yo en Cristo Jesús. Así que aquí en este pasaje le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Lo identifica, le da identidad a Pedro, le habla en lo personal. Y aquí cambia Jesús un poquito la plática y dice así, hay una coma ahí, dice, y sobre esta roca, está diciendo Jesús. Es un juego de palabras aquí. Sabemos que Pedro significa roca, pero cuando Jesús está diciendo y sobre esta roca, no se refiere a Pedro. Aquí Jesús se está refiriendo a Él mismo. Porque la Biblia dice en el contexto bíblico, dice que que Cristo es la piedra angular. Es el fundamento, Cristo. Cuando Jesús le está diciendo, y sobre esta roca, dice, sobre esta roca, Jesús se refiere a sí mismo. Y Él empieza a hablar ahora en el futuro. Le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando en futuro. Aquí, según Mateo, es la primera vez que menciona la palabra iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿por qué Jesús le está hablando a Pedro que en el futuro Él va a edificar la iglesia sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo? ¿Por qué Jesús se lo está diciendo a Pedro? Jesús se lo está diciendo a Pedro porque Jesús le está dando un norte a Pedro. Le está hablando a Pedro de qué se trata su futuro. Le está hablando de una iglesia, una palabra que quizás Pedro no conocía. En griego, iglesia se dice eclesia, que significa asamblea de personas. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos usted y yo, personas de carne y hueso, que sabemos quién es Jesús y tenemos identidad, quiénes somos nosotros. Entonces Jesús le está dando un norte a Pedro, que es lo que va a hacer con Pedro. Ahora cuando le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús le está dando a entender a Pedro que Pedro en el futuro va a ser un instrumento que va a participar en la edificación de la iglesia. Porque recuerden ustedes, hermanos, que cuando la iglesia comienza en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando la iglesia comienza, Jesús físicamente ya no está aquí en la tierra. Jesús ya fue clavado en la cruz, Jesús ya resucitó al tercer día y estuvo por más de 40 días presentándose a más de 500 hermanos ya resucitado. Entonces Jesús ya no iba a estar físicamente aquí en la tierra. Entonces Jesús le está hablando a Pedro que él se va a convertir en una persona, en un colaborador para edificar la iglesia. Dos puntos muy importantes para que usted y yo seamos un instrumento
en las manos de Dios para edificar la iglesia. No importa qué tiempo sea. Al parecer que ahorita como que la iglesia no puede ser edificada, sí puede ser edificada. Todos los pastores, todos están buscando nuevas maneras, nuevas formas en el internet. Y Jesús prometió dos cosas para la iglesia, aquí en este pasaje. Número uno, edificaré mi iglesia. Y si Jesús dijo esas palabras que él iba a edificar la iglesia, con pandemia o sin pandemia, en cuarentena y sin cuarentena, Jesús sigue edificando a su iglesia. ¿Cómo me puedo convertir yo? ¿Cómo se puede convertir usted y yo en un instrumento en las manos del Señor para edificar la iglesia? Dos puntos muy importantes: revelación, quién es Jesús, y una identidad, quién soy yo en Cristo Jesús. Que faltaban dos aspectos muy importantes para Pedro para ser instrumento para edificar la iglesia. Todavía faltaba que Pedro viera a Jesús, a un Jesús resucitado. Pedro dice, cuando él predica en el libro de los Hechos, siempre Pedro predica sobre la resurrección de Jesús. En el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, empieza Pedro en predicaciones diferentes, siempre está hablando de la resurrección de Jesús. En el capítulo 10 de los Hechos, Pedro habla sobre la resurrección de Jesús, y Pedro mismo dice, nosotros somos testigos que Dios lo levantó de entre los muertos. Pero el último aspecto, son cuatro aspectos bien importantes para ser instrumentos para la edificación de la iglesia. Número uno, revelación, quién es Cristo. Número dos, tener una identidad, quién soy en Cristo. Y número tres, testigo de la resurrección de Cristo. Una persona que ha nacido de nuevo, aunque no vimos a Cristo resucitado, tenemos la experiencia de nacer de nuevo por la resurrección de Cristo. Y número cuatro, la llenura del Espíritu Santo. Esas cuatro cosas son esenciales para convertirse en una persona que edifica la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, es lo que significa. Quiero hablar tres cosas aquí que Jesús, o tres puntos. Número uno, Jesús promete edificar la iglesia. No importa el tiempo que estemos viviendo, Jesús prometió edificar su iglesia. Número dos, aquí Jesús dice, y Él está afirmando, que la iglesia no es de usted, ni es mía. Jesús dijo, mi iglesia. La iglesia, el dueño de la iglesia, yo he escuchado pastores que dicen, mi iglesia, no es tu iglesia, no es iglesia del hermano Héctor, no es iglesia del hermano Jesús. El Señor es el dueño de la iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Nosotros solamente somos obreros. Somos personas que por la gracia de Dios Él nos ha involucrado para edificar la iglesia. Pero el dueño es Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que Pablo, cuando habla de la iglesia, dice la iglesia que Cristo ganó con su propia sangre. Él la compró, es de Él, es propiedad de Él, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Usted y yo le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios, porque Él nos compró por precio de sangre. Entonces, punto número 3. Jesús también está diciendo que Él protegerá a su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús está prometiendo que Él va a proteger a su iglesia. La iglesia es indestructible. Podrá tener problemas la iglesia, puede ser defectuosa, los pastores podemos ser defectuosos, pero lo que sí prometió Jesús, edificar su iglesia.
proteger a su iglesia. Es mi iglesia, dice el Señor. Y por último, en el versículo 19, y yo quiero terminar con esta parte, dice, y a ti te daré, sigue Jesús hablándole a Pedro en futuro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No traigo unas llaves aquí, siempre acostumbro traer llaves, pero escucha esto. Cuando yo le doy las llaves o cuando alguien te confía llaves a ti, número uno, es que esa persona te está brindando su confianza. Cuando Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves, ahora Jesús le está diciendo a Pedro, te estoy teniendo confianza. Te estás convirtiendo para mí, Pedro, una persona de confianza. El perdón es gratis, pero la confianza se gana. La confianza es a través de una relación. Yo tengo unos amigos que para mí son de confianza, porque tengo años relacionándome con ellos y para mí son de confianza. Aquí en el ministerio tenemos personas de mucha confianza, que yo me he podido ir por 2 semanas y yo duermo tranquilo, estoy tranquilo, no me estoy mordiendo las uñas ni nada de eso, porque tenemos personas de confianza. Hace cuenta que Jesús le enseña las llaves a Pedro, no se las da en ese momento, le dice, estas llaves un día te las voy a soltar, estas llaves un día te las voy a dar. Sea como diciendo que un día le va a soltar la confianza a Pedro. Y miramos en el libro de los Hechos que así fue. Jesús le tuvo la confianza a Pedro. Pero ¿qué significa también las llaves? Las llaves también representan la responsabilidad. Cuando tú le entregas llaves a alguien, lo estás haciendo responsables. No, a ti te entregué las llaves del carro. No, a ti te entregué las llaves de la casa. ¿Verdad? Cuando se nos entregan las llaves, se nos está dando una responsabilidad. Es confianza y responsabilidad. Cada pastor, cada líder, cada persona que compartimos la palabra, se nos está dando una responsabilidad. Somos responsables de edificar al cuerpo de Cristo. Es lo que Jesús le está prometiendo a Pedro, que Él le va a entregar las llaves. Ahora, también, ¿qué significa las llaves? La autoridad. La autoridad. Usted y yo miramos en el libro de los Hechos cómo Pedro se levanta entre la gente y él empieza a predicar. Pedro no está hablando titubeando de ninguna manera, Pedro está hablando con toda la autoridad. Les decía hace rato, en el capítulo 2 de los Hechos, en el capítulo 3, en el capítulo 4, el 5 y el capítulo 10, Pedro lo vemos predicando con autoridad. Y en todas estas predicaciones, Pedro está diciendo, y Dios lo levantó de entre los muertos. Pedro está hablando con toda autoridad, porque Jesús nos ha dado la autoridad para ejercerla, no sobre la gente, no para apachurrar gente, no para aplastar gente, para edificar a la iglesia en el nombre de Jesús. Entonces, esto que Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves, le está haciendo una promesa Jesús a Pedro en el llamamiento que Pedro tiene. Y tú y yo lo vemos en el libro de los Hechos, tomando decisiones. Cuando Ananías y Zafiras, que ellos dijeron que habían dado todo al Señor y se habían quedado con una parte, ahí miramos a Pedro tomando autoridad sobre una cuestión del corazón que le da lugar a Satanás en el corazón, y Pedro lo miramos en escena ejercitando y realizando su autoridad sobre la iglesia. Entonces, siempre hemos visto cosas negativas de Pedro, pero tuvo cosas muy positivas, y esto mismo quedó aquí plasmado porque Dios lo quiere involucrar a usted, me quiere involucrar a mí para la edificación de la iglesia. 2 cosas importantes que Jesús calificó en Pedro aquí. Tuvo una revelación y se dio cuenta quién era Pedro a los ojos de Jesús. Entonces, no perdamos nuestra identidad. Debemos de saber quién es Jesús y debo saber yo, debe saber usted
quiénes somos en Cristo Jesús como iglesia. Yo quiero orar por ti, ahí donde tú estás, ahí en tu casa, ahí enfrente de tu tele, enfrente de tu computadora. Yo quiero orar por ti para que Dios nos siga dando revelación, que Dios nos siga abriendo los ojos espirituales y podamos conocer a Jesús por revelación más que por explicación, y también que cada día a ti y a mí Dios nos pueda dar una palabra que siempre se afirme nuestra identidad, quiénes somos en Dios. Quiero terminar con esto. Recuerda que en el mundo tendremos aflicción, pero confiar en Jesús, porque Él venció al mundo. Recuerda que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. En esta tierra solamente estamos de pasadita. Tu ciudadanía, mi ciudadanía, está en el cielo. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Así que yo quiero orar por ti, ¿verdad? A través de esta palabra que hemos compartido. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por la vida de la iglesia, verdad y vida. Señor, gracias, Padre, porque tú bendices a tus siervos, que les diste las llaves, que les diste la confianza, la responsabilidad, la autoridad de apacentar y dirigir al pueblo que es la iglesia. Padre, y todos aquellos hombres que tú estás levantando en la iglesia, y mujeres, Señor, que trabajan con niños y en otra parte de la congregación, Señor, que tú los uses, Padre, como un instrumento para la edificación de la iglesia. Padre, permítenos conocerte cada día más y más, y también, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, que cada día nunca perdamos nuestra identidad, quienes somos en Cristo Jesús. Padre, tenemos al Espíritu Santo, tenemos tu palabra, Señor, nos has dado tu autoridad, Señor, Dios mío, para edificar, no mi iglesia, no la iglesia de fulano de tal, sino tu iglesia, una iglesia que tú compraste por precio de sangre. Señor, cualquiera que sea la necesidad de la iglesia, si hay personas que han perdido su trabajo, que sus finanzas han bajado, Señor, yo te pido por ellos que tú les ayudes, que tú les fortalezcas, que tú nos ayudes a ser buenos administradores, que aprendamos, Señor, en esta temporada, en esta etapa de la vida, que aprendamos lo que tú nos quieras enseñar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.